Padre bueno. Aleluya, gloria a Dios. Muy buenas noches a todos mis amados televidentes, todos mis queridos hermanos en la fe. Un gozo y un abrazo en el amor de Cristo. Un gran placer, un gran privilegio que Dios nos permita estar nuevamente aquí con todos ustedes para edificarnos en la palabra de Dios. No en mi palabra, ni en la palabra que me dijo mi pastor. No. Hoy tenemos, ya hace unas 3 semanas me había comprometido con la teleaudiencia para conversar y dar una doctrina. Esta doctrina es tan profunda que en realidad es una doctrina, la podemos dar parcial, pero igual de eficiente. Gloria al nombre de Jesús. Quiero que hablemos bajo la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Vamos a hablar en el día de hoy sobre el tema, gloria a Dios, de la profecía. De la profecía. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado bastante sobre el enemigo que no duerme y se mantiene siempre maquinando cómo desarrollar sus acechanzas y distorsionar la realidad, la revelación de Dios, para confundir al pueblo temeroso de Dios, a los que aman a Dios, incluso al pueblo escogido de Dios. Es aquí que Dios nos da las herramientas, tiene sus ministros, tiene sus obispos, sus pastores, evangelistas verdaderos, que le temen, aman las almas y también gustan ser una herramienta en la mano de Dios para la edificación de su pueblo. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a hablar qué es en esencia profetizar. Gloria a Dios. Porque hay una distorsión con esto, que yo declaro, que yo profetizo y que yo digo y que esto y que este me profetizó, e incluso tengo informaciones por parte de personas que congregan yo no voy a llamar iglesia, porque la iglesia es el pueblo de Dios. Todo el que hace la voluntad de Dios y la lleva con celo y temor. Entonces, yo le voy a llamar un club religioso que se juntan en un edificio, gloria a Jesús. Y hay unos vivos, pillos, sinvergüenza, que le llaman iglesia de Jesucristo, pero de labios aquí usted puede decir lo que usted quiera. Yo me puedo poner ahora mismo una bata blanca y una calculadora de esta científica, y digo que soy un científico matemático, de matemáticas, de ciencias matemáticas cuánticas, del MIT o de la NASA. ¿Y eso me haría a mí un científico realmente? No, ¿verdad? Así que, como hemos dicho anteriormente y como lo dice la palabra de Dios, si el diablo, el Señor lo reprenda, se viste como ángel de luz, ¿por qué usted dudaría de que los ministros de él se vistan como ministros de justicia, pero son ministros de Satanás? Porque ¿a quién se le ocurre hablar en templo y tener siempre deseo de estar profetizando? De hecho, hay iglesias, como le decía hace unos segundos, que tienen un día solamente para profetizar. Oiga, hermano. Un día para profetizar. Esas son, a mí me da tristeza y me río, incluso me causa risa, pero a la vez tristeza. Pero dice la palabra, el Señor me liberó grandemente con una palabra en Juan, allá en el capítulo 10, donde dice que sus ovejas que están en otros rediles, Él las llamará y ellas escucharán su voz y vendrán al redil de su Señor, sus ovejas. Entonces, este es un versículo muy poderoso, porque cualquier verdadero ministro de Dios sufre por las almas, porque ama las almas. En el amor de Dios, yo no quiero que nadie se pierda. Yo quiero que todo el mundo le brille la luz del Evangelio y que no estén solamente pendientes a un hombre,
sino que nos reunamos para edificarnos todos uno con otro, fortalecernos y sentirnos apoyados, sentirnos que hay personas con un mismo sentir en estas sociedades. Porque el cristiano se horroriza con tantas cosas que ve a diario y oye por parte de personas que se hacen llamar pueblo de Dios. Entonces, este es uno de mis pilares. Yo diría que si todos tuviéramos el buen hábito, excelente, excelso hábito de leer la Biblia, de llenarnos de la palabra de Dios, nos reunimos como iglesia de Cristo, como Dios nos manda, nos congregamos en un building, lo llamamos templo, pero la iglesia somos nosotros, a alabar a Dios, a edificarnos y a sentirnos y apoyarnos. Y un pastor que nos dé palabra de aliento según lo dirige el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero, atérrese, hermano, en una congregación, en un club religioso, que 2 o 3 sepan uno que otro versículo y no sean personas que le hayan dado la espalda a Egipto, al mundo, y tienen todavía esa malicia sentada ahí, que no han sido libres, no han sido verdaderamente libres. Entonces, les conviene aún más que las personas no abran sus Biblias, gloria al nombre de Jesús, para así poder manipular a sus anchas, quitar, poner, añadir, mover emociones. Ay, santo cielo, santo Padre. Entonces, todo, incluso hoy mismo tuve con varias conversaciones sobre personas que sí le temen a Dios, pero no aceptan la palabra de Dios. Y yo le digo, oiga, hermano, pero no lo digo yo, siempre que le hablo conforme a la palabra de Dios. Ah, pero que tú y la Biblia. No, el verdadero cristiano no habla, no saca nada de sus labios que no sea sustentado en la Biblia. Porque la palabra de Dios es una espada de doble filo, que es el que da la cara por usted, el que lo defiende a usted. No, yo no te dije yo, dice la Biblia. Entonces, dejando a un lado querer agradar a los hombres, más bien edificarlo en la palabra de Dios, la palabra verdadera, en la palabra de poder. Siempre hablemos, como dice Pedro allá en su libro, en Segunda de Pedro, que debemos hablar siempre conforme a la palabra. Gloria al nombre de Dios. ¿Y por qué debemos hablar conforme a la palabra? Porque aquí le sigo el otro versículo que dice Pedro ahí mismo más adelante. Dice, la palabra profética más efectiva no la hay, más real no la hay, es esta. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a iniciar honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mire qué sencillo, hermano. Yo tomo la Biblia, gloria a Dios, la abro, escojo un versículo, un capítulo, un libro, leo y le explico. Aquí estoy hablando, aquí le estoy profetizando. Aquí le estoy profetizando. Ahora mismo le voy a leer en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Edifiquémonos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué es un fundamento? ¿Quién no entiende de cualquier tipo de construcción? De cualquier tipo de construcción se debe de hacer una base sólida primeramente. Gloria a Dios. Una base fuerte. Ya sea, si estamos hablando de un building, de una casa de concreto sólido, armado, o en grandes megalópolis, grandes ciudades que son ricas, hacen fundamentos de granito. Gloria a Dios, piedra sobre piedra, encajada, con cortes especiales donde encajan. Entonces es un fundamento de un building que va a aguantar muchos pisos. Entonces dice, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Yo me voy a edificar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo debe ser
el principal en todo, el protagonista, el medio de todo. Yo no puedo sentarme a hablar con 2 o 3 hermanos a edificarnos sobre palabras vanas y huecas sutilezas, porque ya todos los apóstoles y profetas nos advirtieron de esas cosas. Gloria al nombre de Jesús. Entonces continuamos. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Versículo 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gloria a Dios. Mire, aquí yo estoy profetizando. Profetizar no es más que tomar la palabra de la cual profetizaron los profetas, profetizaron los apóstoles, y el fundamento general de todo esto fue Jesucristo, para que nosotros hoy en día tuviésemos una dirección. Hoy en día se malinterpreta todo esto con que es así. Quieren que le adivinen el futuro, que le digan cosas lindas acerca del futuro. Gloria al nombre de Jesús. Entonces dice en Primera de Corintios, capítulo 14, para que tengan más fundamento sobre lo que le estoy diciendo. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, el que profetiza dice aquí la palabra de Dios que le predice el futuro. No, que le dice a usted qué clase de carro usted va a tener, qué casa, qué esposo, qué esposa, si usted hace esto. No. Lo voy a volver a leer para que no piense que es palabra de un siervo. No. Dios nos guarde. Tome nota. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Para edificarnos en esta palabra que se lo leí aquí. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Mírela aquí. Entonces dice, para edificación, exhortación y consolación. Situaciones que vienen adversas, a veces un poco difíciles. Pero Dios aborrece lo que es la brujería, la hechicería y la adivinación. Gloria al nombre de Jesús. De hecho, Dios bastante, desde tiempos inmemorables del Éxodo con Moisés, antes de capturar la tierra prometida, Dios conociendo el corazón de algunos hombres perversos que se le iban los ojos con cosas materiales de los hombres de otras naciones, pero eran naciones que delante de los ojos de Dios ya tenían su fin contado. Gloria al nombre de Jesús. Dios les advertía sobre ir en busca de agoreros, hechiceros, adivinos, sortilegios, etcétera. Gloria al nombre de Jesús. En Isaías 8:19, por ejemplo, en el tema que estamos hablando, no le pierda el hilo, dice el Señor, Isaías 8, capítulo 8, versículo 19, y cuando os digan, consulta a los medium y a los adivinos que susurran y murmuran. En este tiempo lo mismo, pero que están en llamada iglesia del Señor. Entonces, eso es profetiza. Ay, yo no me pierdo tal día porque es el tal día de profecía. Gloria al nombre de Jesús. Pero en lo que es el fundamento, que es la palabra de Dios, cero. Y muchos prefieren estar así pensando que son exonerados de muchas cosas. Es una responsabilidad de cada cristiano. Dice en Hebreos 11:6. Que ya debemos crecer, dejando el primer fundamento del Evangelio y crecer en el Evangelio. Gloria al nombre de Jesús. Y cuando os digan, consulta a los medium, a los medium espiritistas, los que tienen acceso directo con entidades malignas, espirituales,
con los brujos, son medium espiritistas, que son demonios que se manifiestan a través de ellos. Gloria al nombre de Jesús. Decir, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? Porque ya ellos decían cosas dulces para atraer el pueblo de Israel, cosas dulces a sus oídos. Y de cierto, si ellos iban y se consultaban y hacían algún pacto, algún beneficio iban a ver, para así atraer y desviar al pueblo de Israel de la obediencia de Dios, desviarlo de la obediencia de nuestro Señor. Gloria al nombre de Jesús. ¿Acaso consultaré los muertos por los vivos? Y aún más, mi Señor, que es vivo y eterno para siempre. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, mis hermanos, esta doctrina es muy fundamental porque estamos viendo en los medios de comunicación, en las redes sociales. Tengo bastantes amigos, gracias al Señor, conocidos y hermanos en la fe que me comparten a veces cosas, mire, terrible, horrorosa, mis hermanos. Vemos cantantes llamado cantante cristiano, con canciones hablándole a los muertos, llamado cantante cristiano que profetizan, pero no son cosas que están en la Biblia. No, profetizan según ellos. En estos en estos meses hubo un salmista, me parece, y cantautor, que falleció luego de padecer de un cáncer. Y gloria al nombre de Jesús. Ellos conocen, porque hicieron fila los pastores, los profetas, los apóstoles, profetizándole y declarándolo sano y que tú vas a vivir, toda esa tontería. Y Dios se llevó el varón. Dios se llevó el varón porque vi unos cuantos testimonios y me parece que fue un varón de Dios. Dios sabrá si es o no es. Y él murió. Entonces la palabra de Dios dice que el que profetizase, dice por allá en el libro de, tanto en Deuteronomio como en Ezequías, que el que profetizase y no se cumpliese una señal que él diese antes de esa profecía, el tal es mentiroso y debe ser quitado del pueblo, o sea, era apedreado hasta la muerte. En este caso no se apedrea, gloria al nombre de Jesús, bajo el nuevo pacto de Cristo, pero podría ser peor, porque bajo el viejo pacto por la ley, con 2 o más testigos, cualquiera que se encontrase haciendo ciertos pecados, abominaciones delante de Dios, era flagelado o muerto a pedrada. Pero tenían la oportunidad de ponerse a cuenta con Dios, y Dios es misericordioso, lo ha sido todo el tiempo. Podía morir su cuerpo, gloria a Jesús. Su cuerpo lo podían destruir, pero él se ponía a cuentas con Dios y Dios tenía misericordia con él. En este tiempo, bajo los estudios bíblicos, es peor, mis amigos y mis hermanos, porque si usted crea el hábito de estar manipulando a las congregaciones, a las personas y hablar mentira, eso le crea un hábito y usted le abre las puertas, se le abren las puertas a Satanás y a los demonios para que operen en su vida. Y usted podrá estar cómodo en su medio de vida, pero Dios no tiene parte con los mentirosos. Usted no se apedrea, pero usted se asienta en ese pecado y le pasan factura después que usted se vaya del cielo, ya sea de una forma violenta o duerma apaciblemente. Gloria al nombre de Jesús. Por eso yo digo que basado a lo que estudiamos viene siendo peor. Hay que andar más que fino y ser celoso con la palabra de Dios. Celoso, porque es que todos daremos cuenta por cada segundo de nuestras vidas, principalmente que ministremos palabra de Dios. Son 66 libros. Y ya lo que profetizaron los varones de Dios en el Viejo Testamento, bajo el mismo fundamento de Cristo, porque Cristo es el verbo, se le dio por revelación. Hemos dado esos estudios aquí. Entonces viene Jesucristo, nos fortalece con el Evangelio, el fundamento del Evangelio, y luego los apóstoles. Entonces ya al final en Apocalipsis dice Cristo que todos estos libros están sellados. Ya el canon bíblico, los libros de la Biblia, están sellados.
Y allá hay un ay del que quita o del que ponga esta palabra. Un ay, dice, una amenaza directa. Entonces, mis hermanos, no podemos jugar a la ligera. El hermano que esté débil en la fe, en el conocimiento teológico, no lucre con eso, ya sea para manipularle por algún tipo de beneficio financiero o algún tipo de favores que se dan en estos días, en estos tiempos, a cambio de gracia con los hombres. Recuerde que le daremos cuentas a nuestro Señor. Daremos cuenta. Gloria a Dios. Vamos a leer ahora inmediatamente 1 Corintios capítulo 10, a partir del versículo 14. Gloria a Jesús. A partir del versículo 14, fortaleciendo la doctrina de este día. De ahí nos vamos a ir al Viejo Testamento. Más temprano le estaba leyendo, pero hubo una distorsión pequeña y ligera, y debemos de ser cuidadosos como estoy hablando. En 2 de Pedro le leí 1:19, yo dije como 2:3 me parece. Y es 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Esta, la Biblia. Gloria al nombre de Jesús. A la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día